Azteca, de Gary Jennings. Parte última. Continuación. Por decisión unánime del Consejo de Voceros, se dio el título de Hueytlatoani de los Mexica al señor Cuauhtémoc. Sería interesante especular sobre lo diferente que hubiera podido ser nuestra historia y nuestro destino si Cuauhtémoc hubiera sido el venerado orador, como debió ser al morir su padre Ahuitzotl 18 años antes. Sería interesante, por supuesto, aunque inútil. ¿Sí? Es una pequeña palabra en nuestro lenguaje, tía, como lo es en el suyo. Pero he llegado a creer que es la que lleva más peso sobre sí misma de todas las que componen la lengua. La cantidad de muertos a causa de las pequeñas viruelas comenzaron a disminuir conforme terminaba el calor del verano y las lluvias se abatían. Y con el primer frío del invierno, la enfermedad abrió sus garras para soltar al fin totalmente las tierras del lago, pero dejó a la Triple Alianza débil en todo el sentido de la palabra. Toda nuestra gente se sentía desalentada. Estábamos apesadumbrados por las incontables muertes. Sentíamos lástima por los que habían sobrevivido y que habían quedado horriblemente desfigurados por el resto de sus vidas. Estábamos agotados por esa larga visita que nos había traído tanta calamidad. Habíamos perdido, individual y colectivamente, toda fuerza humana. Nuestra población había quedado reducida más o menos a la mitad, y los que quedaban eran principalmente ancianos y enfermos. Como los que habían muerto eran hombres jóvenes, sin hablar de las mujeres y los niños, nuestros ejércitos habían disminuido en más de la mitad. Ningún campeón con sentido común hubiera ordenado una acción ofensiva en contra de los numerosos extranjeros, e incluso era dudosa la utilidad de ese ejército para defenderse. Fue entonces cuando Cortés marchó en contra de la Triple Alianza, en el momento en que se encontraba más débil que nunca. Él ya no podía presumir de una ventaja muy grande en cuanto a armas superiores, porque tenía menos de 400 soldados blancos, y las cantidades que fueran de arcabuces y ballestas que llevaban con ellos. Todos los cañones que habían abandonado en la noche triste, los 4 que se encontraban en el palacio de Axayácatl, y los 30 o más que había puesto en la tierra firme, los habíamos echado al lago. Pero aún tenía más de 20 caballos, una cantidad de sabuesos, y todos los guerreros que le habían seguido antes, y los nuevos que acababan de reunir, Texcalteca, Totonaca, y los de otras tribus menores, y los Acolúa, aún bajo el mando del príncipe Flor Oscura. En total, Cortés contaba con unos 100,000 combatientes, de todas las ciudades y tierras de la Triple Alianza, contando lugares circunvecinos como Tolocan y Cuanáhuac, que realmente no formaban parte de la alianza, pero que nos apoyaban. No pudimos reunir más que a una tercera parte de lo que él tenía. Así que cuando las largas filas de Cortés llegaron procedentes de Tlaxcala hacia la ciudad capital más cercana, perteneciente a la Triple Alianza, que era Texcoco, la tomaron. Podría contarles sin omitir nada de la defensa desesperada de esa ciudad debilitada y de las contingencias que sus defensores infligieron y sufrieron, y las tácticas que por último la vencieron. ¿Pero para qué? Basta decir que los merodeadores la tomaron. Entre esos merodeadores estaba el príncipe Flor Oscura de los Acolúa, y pelearon contra sus propios guerreros Acolúa que apoyaban al nuevo venerado orador Cohuananco, o para hablar con la verdad, eran leales a su ciudad de Texcoco. Y así sucedió que en aquella batalla muchos Acolúatl se encontraron luchando contra otro Acolúatl que era su propio hermano. Pero no todos los guerreros de Texcoco murieron en esa batalla. Quizás unos 2,000 pudieron escapar antes de quedar atrapados allí.
Las tropas de Cortés habían atacado a la ciudad por el lado de la tierra firme, por lo que los defensores, cuando ya no pudieron resistir, retrocedieron lentamente hacia la orilla del lago. Allí se apoderaron de todos los acali que había, los de pesca, los de caza, los de pasajeros y de carga, y aún los acaltin elegantes de la corte, y se internaron en el lago. Sus perseguidores, al no tener ninguna canoa con que perseguirlos, solo pudieron mandar una nube de flechas detrás de ellos, pero éstas hicieron poco daño. Así que los guerreros Acolúa cruzaron el lago y se unieron a nuestras fuerzas en Tenochtitlán, en donde a causa de la muerte de tanta gente, hubo bastante lugar en donde alojarlos. Cortés sabía, por sus conversaciones con Moctezuma o por algún otro medio, que Texcoco era la ciudad más fuerte de nuestra triple alianza, después de Tenochtitlán. Y después de haber conquistado tan fácilmente la ciudad de Texcoco, confiaba apoderarse de todas las pequeñas ciudades y pueblos que estaban en las orillas de los lagos con mucha más facilidad. Así es que él no designó a toda su tropa para hacer esa tarea, ni guió personalmente a la parte de su ejército que lo hizo. Para gran desconcierto de nuestros espías, mandó la mitad de su tropa de regreso a Tlaxcala. La otra mitad la dividió en destacamentos, cada uno comandado por uno de sus oficiales: Alvarado, Narváez, Montejo, Guzmán. Algunos salieron de Texcoco hacia el norte y otros hacia el sur, y comenzaron a rodear el lago, atacando por el camino, ya fuese por separado o simultáneamente, a todas aquellas comunidades pequeñas. Aunque nuestro venerado orador Cuauhtémoc había empleado la flota de canoas traída por los fugitivos Acolúa para enviar a esos mismos guerreros y nuestros propios mexica en ayuda de esos pueblos sitiados, las batallas fueron tantas y los pueblos estaban tan retirados unos de otros que no pudo enviar suficientes hombres a cada una de ellas para poder cambiar el curso de los acontecimientos. Cada lugar que atacaban las fuerzas guiadas por los españoles era tomado. Lo mejor que pudieron hacer nuestros hombres fue rescatar de esos pueblos a todos los guerreros que habían sobrevivido y llevarlos a Tenochtitlán para reforzar nuestra propia defensa cuando nos llegara el turno. Se supone que por medio de mensajeros, Cortés dirigió la estrategia general de sus oficiales y de sus batallones, pero él y Malintzin permanecieron en el lujoso palacio de Texcoco, en donde yo mismo había vivido, y mantuvo allí a la fuerza al desventurado venerado orador Cohuanácoch, como su anfitrión o su huésped o su prisionero. Pues debo mencionar que el príncipe heredero Flor Oscura, quien había envejecido esperando convertirse en Güey Tlatoani de los Acolúa, jamás obtuvo la distinción de ese título. Aún después de la toma de la capital de los Acolúa, en donde las tropas de Flor Oscura habían jugado un papel importante, Cortés decretó que el inofensivo Cohuanácoch debería permanecer en el trono. Cortés sabía que todos los Acolúa, a excepción de los guerreros que durante tanto tiempo seguían a Flor Oscura, habían llegado a odiar al antes respetado príncipe heredero por haber sido un traidor a su propia gente y un instrumento del hombre blanco. Cortés no podía correr el riesgo de provocar un futuro levantamiento en toda esa nación al entregar el trono al traidor, trono por el cual había traicionado a su gente. Aun cuando Flor Oscura se había rebajado a aceptar el rito del bautismo, teniendo a Cortés como padrino y con notoria salamería, tomó el nombre cristiano de Fernando Cortés Ixtli Xóchitl. Su padrino cambió un poco su determinación,
lo suficiente como para nombrarlo señor gobernante de 3 provincias insignificantes en las tierras Acolúa. Ante eso, don Fernando Floroscura mostró un rasgo de su antiguo temperamento señorial, protestando con ira. ¿Me das lo que ya me pertenece? ¿Lo que siempre perteneció a mis antepasados? Sin embargo, no tuvo que sufrir por mucho tiempo su insatisfacción y humillación. Salió enfurecido de Texcoco para iniciar su gobierno en una de esas provincias apartadas, pero llegó al mismo tiempo que la epidemia de las pequeñas viruelas, y en 1 mes o 2 estaba muerto. Pronto nos enteramos que los ejércitos merodeadores del capitán general permanecían en Texcoco, por otras razones, además de disfrutar solamente de un descanso lleno de lujo. Nuestros quimichime llegaron a Tenochtitlán para informarnos no de cosas desconcertantes, sino de que la mitad de la fuerza de Cortés que había partido regresaba a Texcoco llevando sobre sus espaldas o arrastrando o rodando sobre troncos todas las partes, cascos, palos, jarcias y demás componentes de los 13 barcos que se habían construido parcialmente en la tierra seca de Tlaxcala. Cortés había permanecido en Texcoco para estar allí cuando llegaran y supervisar su construcción final y botadura en el lago. Por supuesto que no eran tan formidables como los barcos de donde lo habían sacado. Más bien eran como nuestros lanchones de carga con fondo plano y solamente con lados altos, y con velas en forma de alas que para nuestra congoja los hacían más veloces que nuestros acaltin, de muchos remos grandes y rápidos, y mucho más ágiles que nuestros acaltin más pequeños. Además de los tripulantes que controlaban los movimientos del barco, cada uno de ellos llevaba 20 soldados españoles parados sobre unas tablas fijas detrás de esos lados altos. Así, ellos tenían la ventaja, muy significativa, de que en cualquier batalla en el agua podrían pelear a cierta altura sobre nuestros acaltin de proa baja, y además estar lo suficientemente altos como para descargar sus armas a través de nuestros caminos puentes. El día que salieron a probar sus barcos en el lago de Texcoco, Cortés se encontraba a bordo de la nave que guiaba a las demás, que él llamaba la Capitana. Cierto número de nuestras más grandes canoas de guerra salieron de Tenochtitlán y pasaron por el Gran Canal para enfrentarlos en el estrecho más ancho del lago. Cada canoa llevaba 60 guerreros, cada uno de los cuales estaba armado con un arco y muchas flechas, un atlatl y varias jabalinas. Pero entre las aguas agitadas del lago, las naves más pesadas de los hombres blancos eran plataformas más estables para descargar sus proyectiles. Así que sus arcabuces y ballestas fueron totalmente más eficaces que los arcos sostenidos en las manos de nuestros hombres. Además de sus soldados, solo exponían sus cabezas, sus brazos y sus armas. Así es que nuestras flechas solo pegaban en los lados altos de sus barcos o desaparecían sobre sus cabezas sin hacer ningún daño. Sin embargo, nuestros hombres, que se hallaban en las canoas abiertas y bajas, estaban expuestos a los dardos y bolitas metálicas, y muchos de ellos cayeron muertos o heridos. Así que los remeros trataban de mantener desesperadamente una distancia más segura, y eso significó una distancia demasiado grande como para que nuestros guerreros pudieran lanzar sus jabalinas. Poco tiempo después, nuestras canoas guerreras regresaron ignominiosamente, y la nave enemiga desdeñó perseguirlos. Durante un rato navegaron alegremente
haciendo diseños y cruzando a través del agua, como si estuvieran demostrando que ellos eran los dueños del lago antes de regresar a Texcoco. Pero al día siguiente estaban otra vez allí, y todos los días después de ese, y no hacían más que danzar sobre el agua. Para entonces, los oficiales de Cortés y sus diferentes compañías habían marchado alrededor de todo el distrito del lago, dejando ruinas y ocupando o capturando cada comunidad que encontraban a su paso, hasta que llegó el momento en que se volvieron a unir en dos ejércitos considerables que ocuparon los promontorios que se extendían exactamente al norte y al sur de nuestra isla. Solo les quedaba destruir o vencer a las ciudades más numerosas y pobladas, ubicadas alrededor de la costa occidental del lago, para tener a Tenochtitlán totalmente rodeada. Lo hicieron de la manera más calmada, mientras la otra mitad del ejército de Cortés estaba descansando en Texcoco después de su increíble labor de trasladar aquellos botes de guerra por tierra firme. Y esos mismos botes fueron de un lado a otro, en toda la extensión del lago de Texcoco al este del Gran Canal, desembarazándose de cuanta canoa encontraban. Las destrozaban o las volteaban, apoderándose, capturando o matando a los ocupantes de cada canoa que surcara las aguas, aunque éstas no fueran guerreras, sino los acaltin de los pescadores, los cazadores y los cargadores que apaciblemente transportaban su mercancía de un lugar a otro. Muy pronto, esos botes guerreros con alas fueron efectivamente los dueños de todo aquel extremo del lago. No había un pescador que se atreviera a surcar las aguas ni para lanzar una red y así conseguir alimentos para su propia familia. Solo en nuestro extremo del lago, dentro del dique, era donde continuaba el tráfico normal, pero no siguió así por mucho tiempo. Al fin, Cortés movió su ejército de reserva fuera de Texcoco, dividiéndolo en dos partes iguales que marcharon por separado alrededor del lago, hasta unirse con las otras dos fuerzas que se encontraban al sur y al norte de nosotros. Mientras sus ejércitos hacían eso, sus botes de guerra se abrieron paso a través del gran dique. Todo lo que tuvieron que hacer fue ir matando a lo largo del canal con sus arcabuces y ballestas a todos los trabajadores indefensos y desarmados, quienes habían cerrado los portones del dique para impedirles el paso. Entonces, los botes que se deslizaron por los canales y entraron en aguas mexica, aunque Cuauhtémoc inmediatamente envió guerreros que estuvieran parados hombro con hombro a lo largo de los caminos puentes del norte y del sur, no pudieron por mucho tiempo impedir el avance de los botes, que se dirigían directamente hacia el cruce del camino puente. Mientras algunos soldados blancos se desembarazaban de los defensores con andanadas de bolitas de metal y dardos, otros se inclinaban a los lados de los botes para poder mover los puentes de madera y dejar paso libre a sus barcos. Y así los botes de guerra pasaron las últimas barreras y al penetrarlas hicieron lo que ya habían hecho en el lago, desembarazarse también de todo el tráfico marítimo, canoas guerreras, acaltin de carga, todo. Los hombres blancos se han apoderado de todos los caminos puentes y también de todas las vías por agua, dijo el mujer serpiente. Cuando vengan a las otras ciudades de la tierra firme, no tendremos modo de enviar a nuestros hombres para reforzar aquellas ciudades. Y lo que es peor, no tendremos modo alguno de recibir nada de la tierra firme, ni fuerzas adicionales, ni armas adicionales, ni comida. Hay suficiente en las bodegas de la isla para sostenernos durante algún tiempo, dijo Cuauhtémoc, y agregó con amargura:
Podemos agradecer a las pequeñas viruelas que hay mucha menos gentes que alimentar de la que hubiera habido anteriormente. Y también tenemos las cosechas de la chinampa. El mujer serpiente dijo: las bodegas contienen solamente maíz seco y las chinampas solo golosinas como jitomates, chiles, cilantro y demás. Será una dieta extraña. Las tortillas y el potaje de maíz que comen los hombres pobres, aderezados con los más elegantes condimentos. Esa extraña dieta la recordarás con cariño, dijo Cuauhtémoc, cuando tu estómago tenga adentro, en lugar de eso, el acero español. Como los botes mantuvieron encerrados a nuestros guerreros dentro de la isla, las tropas de Cortés continuaron su marcha alrededor de la orilla occidental de la tierra firme, y una tras otra las ciudades se vieron obligadas a rendirse. La primera en caer fue Tepeyaca, nuestro vecino más cercano hacia el norte. Luego lo hicieron las ciudades de Ixtapalapan y Mexicalcingo, más tarde Tenayuca al noroeste y Azcapotzalco, después Coyohuacán al suroeste. Se estaba cerrando el círculo y en Tenochtitlán ya no necesitábamos de los quimichime, espías, para informarnos de lo que estaba sucediendo. En cuanto a nuestros aliados en la tierra firme cayeron o se rindieron, y una cantidad de sus guerreros supervivientes lograron huir hasta nuestra isla, protegidos por la noche, ya fuera en Acaltin y logrando eludir los botes de guerra que patrullaban, o deslizándose por los caminos puentes y nadando entre los huecos, o atravesando a nado todo el estrecho de agua. Algunos días, Cortés se los pasaba montado en la muía, dirigiendo el avance implacable de sus fuerzas terrestres. Otros estaba en su bote, la capitana, dirigiendo con banderas de señalización los movimientos de sus otras canoas y las descargas de sus armas, matando o dispersando cualquier guerrero que estuviera en la orilla de la tierra firme o en los caminos puentes truncados de Tenochtitlán. Para defendernos de esas molestas canoas, los que vivíamos en Tenochtitlán ingeniamos la única defensa posible. A cada pedazo de madera útil que se encontraba en la isla se le sacó filo en uno de sus extremos, y los nadadores llevaron esas estacas afiladas bajo el agua y las acomodaron firmemente, haciendo un ángulo hacia afuera, justamente debajo de la superficie menos profunda, alrededor de toda la isla. Si no hubiéramos hecho esto, los botes de guerra de Cortés habrían entrado por nuestros canales directamente hacia el centro de la ciudad. Esa defensa demostró su valor cuando un día uno de los botes se acercó mucho, con la aparente intención de destruir algunas de nuestras cosechas de chinampa, y quedó clavado en una o más de esas estacas. Nuestros guerreros inmediatamente enviaron una lluvia de flechas, y tal vez mataron a algunos de sus ocupantes, antes de que éstos pudieran zafar el barco y retirarse a la tierra firme para repararlo. De ahí en adelante, como los tripulantes no podían saber a qué distancia de la isla estaban colocadas las agudas estacas, se mantuvieron prudentemente alejados. Fue entonces cuando las tropas de Cortés encontraron los cañones que nuestros hombres habían tirado al lago durante la noche triste, ya que esos objetos tan pesados no pudieron ser arrojados muy lejos. Los españoles empezaron a recuperarlos. Nosotros habíamos tenido la esperanza de que esas malditas cosas se arruinaran al ser sumergidas en el agua, pero no fue así. Solo necesitaron que las limpiaran del cieno, que las dejaran secar y que las volvieran a cargar, y quedaron listas para usarse otra vez. Conforme se iban recuperando, Cortés mandó montar los primeros 13 cañones,
de uno en sus botes de guerra, y esas naves tomaron posiciones a orillas del lago en las ciudades donde se hallaban peleando sus tropas, y sobre ellas descargaron sus relámpagos, truenos y lluvias de proyectiles mortales. Sin poder defenderse por más tiempo, al ser acosados simultáneamente, enfrente y por un lado, las ciudades tuvieron que rendirse, y cuando lo hubo hecho la ciudad Tlacopan, la capital de los Tecpaneca y tercer baluarte de la Triple Alianza, las fuerzas de Cortés, que como en un abrazo habían circundado esas ciudades, se encontraron y se unieron. Sus botes de guerra ya no necesitaban apoyar a sus tropas desde la playa. Sin embargo, al día siguiente estaban navegando otra vez alrededor del lago, descargando sus cañones. Los que estábamos en la isla los pudimos observar y durante un tiempo no adivinamos su intención, ya que no apuntaban ni a nosotros ni a ningún blanco en la tierra firme. Entonces vimos y escuchamos el impacto destructivo de la bola de un cañón, y fue cuando comprendimos los proyectiles pesados golpearon primero al antiguo acueducto de Chapultepec y luego al que había mandado construir a Huitzotl en Coyohuacán, rompiéndolos ambos. El mujer serpiente dijo: los acueductos eran nuestra última conexión con la tierra firme. Ahora quedamos tan desamparados como un barco navegando sin remos sobre un mar tormentoso y lleno de monstruos malévolos. Estamos rodeados, sin protección y completamente expuestos. Todas las naciones que nos rodean y que no se han unido voluntariamente a los hombres blancos han quedado vencidas y ahora obedecen sus órdenes. A excepción de los guerreros fugitivos que se encuentran aquí, no queda nadie más que nosotros, los mexica, solos contra todo el único mundo. Así debe ser, dijo Cuauhtémoc con calma. Si es nuestro Tonali, no ser al fin los vencedores, entonces que el único mundo recuerde para siempre que los mexica fuimos los últimos en ser vencidos. Pero, venerado orador, suplicó el mujer serpiente, los acueductos también fueron nuestro último vínculo con la vida. Quizás podríamos luchar durante un tiempo sin comida fresca, pero ¿cuánto tiempo podremos sobrevivir sin agua potable? Tlacotzin, dijo Cuauhtémoc, con tanta suavidad como lo haría un maestro al dirigirse a un alumno que no hubiera entendido la lección. Hubo un tiempo, hace mucho, en que los mexicas se encontraron solos, en este mismo lugar, indeseados y detestados por todos los demás pueblos. Solo tenían hierbas para comer, solo tenían el agua pestilente del lago para beber. En esas circunstancias tan desesperadas y deprimentes, ellos pudieron haberse hincado ante los enemigos que los rodeaban, para ser esparcidos o absorbidos y olvidados por la historia. Pero no fue así. Se sostuvieron de pie, se quedaron y construyeron todo esto. Y movió su brazo para abarcar todo el esplendor de Tenochtitlán. Cualquiera que sea el final, la historia no puede olvidarlos ahora. Los mexicas se sostuvieron en pie. Los mexicas siguen de pie. Los mexicas permanecerán de pie hasta que ya no puedan sostenerse de pie. Después de los acueductos, nuestra ciudad fue el blanco de todos los cañones, los que se habían acomodado en la tierra firme, y los que estaban montados en los botes que constantemente rodeaban la isla. Las bolas de hierro que venían de Chapultepec eran las más peligrosas y espantosas, porque los hombres blancos habían llevado algunos de sus cañones hasta la cima de aquel monte, y desde allí podían enviar las bolas volando en un arco alto para que cayeran casi directamente abajo,
como inmensas gotas de hierro sobre Tenochtitlán. Quisiera hacer notar que una de las primeras que cayó en la ciudad demolió el templo de la Gran Pirámide. Ante esto, nuestros sacerdotes gritaron: ¡Desgracia! ¡Infortunio! ¡Mal agüero! E hicieron ceremonias en donde combinaban oraciones abnegadas, pidiendo perdón al dios de la guerra, y oraciones desesperadas en demanda de la intercesión de Dios, del dios de la guerra, a nuestro favor. Aunque los cañones continuaron ese rugir durante algunos días, solo lo hacían a intervalos, y parecía un ataque de lo más irregular, comparado con lo que sabíamos que eran capaces de hacer esos cañones. Creo que Cortés tenía la esperanza de que admitiéramos que estábamos abandonados, indefensos e inevitablemente derrotados, y así nos rendiríamos sin luchar, como él lo esperaría de cualquier gente sensata, sobre todo en esas condiciones. No creo que él lo estuviera haciendo así porque sintiera algún remordimiento o misericordia en matarnos. Más bien creo que quería conservar la ciudad intacta, para poder presentarle a su rey don Carlos la colonia de la Nueva España completa con todo, incluida su capital, una capital que era muy superior a cualquier ciudad de la vieja España. Sin embargo, Cortés era y es un hombre impaciente. No perdió muchos días en estar esperando que nosotros tomáramos la decisión sensata de rendirnos. Mandó a sus artesanos que construyeran unos puentes de madera portátiles y ligeros. Con ellos cubrió las brechas entre los caminos puentes y envió a numerosos hombres corriendo hacia la ciudad en un ataque repentino desde los 3 caminos puentes al mismo tiempo. Sin embargo, nuestros guerreros todavía no estaban debilitados por el hambre, y las 3 columnas de españoles y sus aliados se vieron detenidos como si hubieran corrido contra una pared sólida de piedra que circundaba toda la isla. Muchos de ellos murieron, y los que quedaron se batieron en retirada, aunque no tan rápido como habían llegado, pues llevaban muchos heridos. Cortés esperó algunos días más, y luego volvió a tratar otra vez de la misma manera, pero con peores resultados. En esa ocasión, cuando el enemigo penetró en la isla, nuestras canoas de guerra habían partido con anterioridad, y una vez que hubo pasado la primera ola de atacantes, nuestros guerreros desembarcaron de las canoas sobre los caminos puentes detrás de ellos, quitaron los puentes portátiles y así tuvimos una buena porción de las fuerzas de ataque dentro de la ciudad, con nosotros. Los españoles, atrapados, pelearon por sus vidas, pero sus aliados nativos, sabiendo mejor lo que les esperaba, pelearon hasta caer muertos para no ser capturados. Esa noche, toda la isla estaba encendida por las antorchas y los fuegos ceremoniales de los inciensos y de los altares. En particular, la Gran Pirámide estaba brillantemente iluminada. Así Cortés y todos los demás hombres podrían ver, si se acercaban lo suficiente y si se tomaban la molestia de observar, lo que les esperaba a los 40 o más de sus compañeros que habíamos capturado vivos. Y por lo menos Cortés sí presenció ese sacrificio en masa, o cuando menos lo suficiente para que montara en cólera. Nos exterminaría a todos, aunque tuviera que pulverizar la ciudad que tanto deseaba preservar. Así es que suspendió esos intentos de invasión y sometió a la ciudad a un intenso y rencoroso cañoneo. Las balas eran lanzadas tan rápido y regularmente
como supongo que lo permitían los cañones, sin llegar a derretirse por tan prolongado esfuerzo. Los proyectiles caían como plomo desde la tierra firme y silbaban a través del agua por los botes que la rodeaban. Nuestra ciudad empezó a derrumbarse y mucha de nuestra gente murió. Una sola bala de cañón podía arrancar un gran pedazo a un edificio, por muy macizo que fuera, tanto como la Gran Pirámide, y muchos quedaron como esta, pues la que fue una vez una bella estructura lisa, se veía entonces como una masa de pan mordida y roída por ratas gigantes. Una sola bala de cañón podía tirar toda una pared de una casa hecha de piedra, y una de adobe simplemente quedaba hecha añicos. Esa lluvia de fuego continuó por lo menos por 2 meses, día tras día, deteniéndose solo un poco durante la noche. Pero aún así, los cañoneros nos mandaban 2 o 3 bolas retumbantes a intervalos impredecibles e irregulares, solo para asegurarnos que nuestro sueño no sería tranquilo, por no decir imposible, y de que no tendríamos la oportunidad de dormir en paz. Después de un tiempo, los hombres blancos se quedaron sin sus proyectiles de hierro y tuvieron que usar piedras redondas que juntaron. Aunque éstas eran mucho menos destructivas sobre los edificios de la ciudad, con el impacto muy seguido se partían en pedazos y sus fragmentos volaban, y así eran mucho más destructoras para la piel humana. Sin embargo, los que murieron de esa manera, por lo menos lo hicieron de una forma rápida, pues los demás parecíamos condenados a una muerte más lenta, infeliz y agonizante. Como los alimentos que teníamos en reserva tenían que durarnos lo más posible, los oficiales encargados repartían el maíz seco en raciones pequeñísimas, lo suficiente nada más para sostener la vida. Por un tiempo, también pudimos alimentarnos de las aves y los perros de la isla, y compartíamos los peces atrapados por los hombres que escondidas salían de noche para echar sus redes bajo los caminos puentes, y entre las raíces y el fondo de las chinampas. Pero llegó el día en que no quedó ni perros ni aves, y los peces empezaron a alejarse de los alrededores de la isla. Entonces repartimos y nos comimos a todos los animales comestibles que estaban en el zoológico público, a excepción de los especímenes más raros y más bellos, pues sus guardianes no quisieron deshacerse de ellos. Esos animales se mantuvieron vivos, y en verdad en mejores condiciones de salud que sus guardianes, siendo alimentados con los cuerpos de nuestros esclavos que morían de hambre. Con el tiempo, llegamos hasta atrapar las ratas, los ratones y las lagartijas. Nuestros niños, los pocos que habían sobrevivido a las pequeñas viruelas, se volvieron muy hábiles para cazar a todo pájaro que fuera lo suficientemente tonto como para acercarse a la isla. Más tarde, cortamos todas las flores de nuestras azoteas y deshojamos todos los arbustos y los árboles, y con esto preparamos ensaladas. Ya hacia el final, nosotros buscábamos todo insecto comestible en esos jardines y le quitábamos la corteza a los árboles y masticábamos nuestras cobijas de piel de conejo, nuestros vestidos de piel y las páginas de piel de venado de nuestros libros, buscando cualquier pedazo de carne que se hubiera escondido en ellos. Algunas personas trataban de engañar sus estómagos haciéndoles creer que habían comido, y los llenaban con el cemento de cal que tomaban del escombro de los edificios destruidos. Los peces no huyeron de los alrededores de la isla por miedo a ser atrapados. Se fueron porque nuestras aguas se habían contaminado. Aunque ya había llegado la temporada de lluvias, solo llovía parte de las tardes,
Así es que poníamos cuantas ollas y cazuelas teníamos para recogerla, y también colgábamos tiras de tela para que se empaparan y luego exprimirlas. Pero a pesar de todos nuestros esfuerzos, pocas veces había algo más que un chorrito de agua fresca para cada boca seca. Así, aunque al principio nos repugnó, pronto nos acostumbramos a tomar el agua contaminada del lago. También las aguas llegaron a contaminarse más, pues como ya no había manera de colectar y acarrear los desperdicios y los excrementos humanos, esas sustancias fueron tiradas a los canales y de allí pasaron a las aguas del lago. Y como solo los cuerpos de los esclavos eran dados como alimento a los animales del zoológico, no teníamos manera de deshacernos de los otros cadáveres, excepto arrojándolos al mismo lago. Cuauhtémoc ordenó que fueran echados hacia el lado occidental de la isla, pues al lado este del lago había una extensión más amplia de agua y debido al viento del este que soplaba continuamente, esa agua se mantenía renovada y por eso esperábamos que estuviera menos contaminada. Sin embargo, llegó el momento inevitable en que los desperdicios y los cadáveres contaminaron todas las aguas alrededor de la isla. Como de todas maneras teníamos que tomar de esa agua cuando la sed nos apretaba, entonces mojábamos telas, las exprimíamos y luego hervíamos esa agua. Pero aún así, retorcía nuestras entrañas con flujos y retorcijones. Muchos de nuestros niños y ancianos murieron por tomar esa agua podrida. Una noche, cuando Cuauhtémoc ya no pudo ver sufrir más a su pueblo, citó a toda la población de la ciudad para que se reuniera en el corazón del único mundo. Así que todos nos reunimos en la noche, cuando los cañones no estaban tronando, y creo que todo el que podía estar de pie estaba allí. Nos paramos sobre el piso lleno de baches, de lo que antes había sido mármol liso de la plaza, que estaba rodeado por los escombros cortados y picudos de lo que había sido el ondulante muro de la serpiente, mientras el venerado orador nos hablaba desde lo que quedaba de las escaleras rotas de la Gran Pirámide. Si Tenochtitlán ha de sobrevivir un poco más, ya no debe ser una ciudad, sino una fortaleza, y una fortaleza debe estar comandada por aquellos que aún están en posibilidad de luchar. Estoy orgulloso de la lealtad y resistencia demostrada por todo mi pueblo, pero ha llegado el momento en que con gran pena debo pediros que pongáis fin a vuestra lealtad. Todavía queda una bodega sin abrir, pero solo una. La multitud allí reunida ni gritó de alegría ni hizo un clamor en demanda, solo murmuraba, pero ese ruido parecía el sordo rumor provocado por un inmenso estómago hambriento. Cuando mande abrir esa bodega, continuó Cuauhtémoc, el maíz se repartirá en partes iguales entre todos los que lo pidan. Ahora bien, eso puede proporcionar a cada persona en esta ciudad quizás una última comida muy escasa, o será lo suficiente para alimentar un poco mejor a nuestros guerreros, para darles más fuerzas con qué pelear hasta el final, cuando llegue ese final y como llegue. Pueblo mío, no os daré ninguna orden, solo os pido que escojáis y toméis una decisión. El pueblo no hizo ningún sonido. Él terminó diciendo, esta noche he mandado colocar el puente sobre el camino Puente del Norte. El enemigo espera con cautela al otro lado, preguntándose por qué habré hecho eso. Lo he hecho para que todos los que queráis partir y podáis hacerlo, lo hagáis. No sé qué es lo que encontraréis en Tepeyaca, quizás comida o descanso o la muerte florida,
pero os suplico a aquellos que ya no podáis luchar, que aprovechéis esta oportunidad para dejar Tenochtitlán. Esto no será una deserción, ni con ello debéis sentiros derrotados. No incurriréis en ninguna vergüenza al partir. Al contrario, de esta manera permitiréis que nuestra ciudad pueda defenderse un poco más. No diré más. Ninguno se fue con prisa o de buena gana. Todos lo hicieron con lágrimas en los ojos y con pena, pero reconocieron lo práctico de la súplica de Cuauhtémoc. Y en una sola noche, la ciudad quedó vacía. Toda su gente, la más joven y la más anciana, sus enfermos e inválidos, sus sacerdotes y los asistentes de los templos, todos se fueron, todos los que no podían por más tiempo ser útiles en el combate. Cargando sus bultos y llevando en ellos las pocas cosas de valor que pudieron llevar al partir, se dirigieron hacia el norte a través de las calles de los 4 barrios de Tenochtitlán y empezaron a convergir hacia el área del mercado de Tlatelolco, formando una columna al cruzar el camino puente. No fueron recibidos con destellos de relámpagos y truenos al final del camino puente, según supe después. Los hombres blancos que estaban allá solo los vieron llegar con indiferencia, y en cuanto a los texcalteca que ocupaban esas posiciones, les pareció que esa gente que llegaba buscando refugio, tropezando y enfermos, eran demasiado débiles como para que valiera la pena sacrificarlos en una celebración de victoria. Y la gente de Tepeyaca, aunque también ellos eran cautivos por las fuerzas de Cortés, los recibieron con comida, dándoles agua fresca y albergue. En Tenochtitlán solo quedó Cuauhtémoc, otros señores de su corte, su consejo de voceros, sus esposas y familias, tanto del venerado orador como de sus otros nobles, varios físicos y cirujanos, todos los campeones y guerreros útiles y algún que otro viejo obstinado como yo, quienes habían tenido buena salud antes del sitio y que no habíamos quedado tan debilitados a conciencia del mismo y que aún podíamos luchar si era necesario. También permanecieron las mujeres jóvenes cuya salud y fuerza todavía era aceptable y por lo tanto eran útiles, y una vieja que a pesar de mis súplicas rehusó dejar su lecho de enferma, que ya tenía tiempo de ocupar. Estorbo menos aquí acostada, dijo Beu, a que se me lleve cargada en una silla de manos por otros que apenas pueden caminar. También hace mucho tiempo que dejó de importarme cuánto como y con facilidad puedo pasar sin ello. Si me quedo, puedo morir más rápido de lo que me mataría esta larga y tediosa enfermedad. Además, tú también ignoraste una oportunidad para ponerte a salvo, anteriormente. Podría ser una tontería, dijiste, pero tú querías ver el final de todo. Sonrió débilmente. Ahora, después de todas las imprudencias que he tenido que soportar de tu parte, ¿me negarás el poder compartir contigo otra imprudencia más que muy bien pudiera ser la última? Acertadamente, Cortés llegó a la conclusión, al ver la evacuación repentina de Tenochtitlán y el aspecto cadavérico de los que dejaron la ciudad, de que los que todavía estaban adentro se sentirían tan débiles como los que la habían abandonado, por lo que al día siguiente ordenó otro ataque contra la ciudad, aunque no lo hizo de una manera tan impetuosa como antes. Comenzó el día enviándonos una lluvia de proyectiles, como nunca antes habíamos sufrido, pues pareció que puso a trabajar sus cañones hasta que estuvieran a punto de fundirse. Sin duda él tenía la esperanza de que todos nosotros nos refugiáramos bajo algún lugar, sin movernos de allí mucho después de que terminara esa lluvia devastadora. Pero aún así,
cuando sus cañones de la playa dejaron de trabajar, él mantuvo a sus botes de batalla dando vueltas alrededor de la isla, pero sobre todo por el lado norte, descargando esos cañones sobre esa parte de la ciudad, mientras sus soldados bregaban a lo largo del camino puente del sur. Pero no nos encontraron acobardados bajo ningún refugio. Es más, lo que hallaron las primeras filas de hombres blancos hizo que éstas se detuvieran haciendo que se amontonaran las de atrás, ya que habíamos puesto en cada lugar en donde esperábamos que llegaran los invasores a uno de nuestros hombres más gordos. Bueno, por lo menos el más lleno en comparación con los demás. Y los españoles lo encontraron simplemente paseándose por allí, eructando plácidamente mientras mordisqueaba una pierna de perro o de conejo o de algún otro tipo de carne. Si los soldados se hubieran acercado lo suficiente, se habrían dado cuenta de que la carne estaba en realidad ya totalmente enlamada por haber sido guardada mucho tiempo, solo con el fin de hacer ese gesto de ostentación. Sin embargo, no se acercaron a verlo, porque el hombre gordo desapareció rápidamente, mientras una horda de hombres mucho más delgados se alzaron repentinamente detrás de las ruinas de los edificios que estaban cerca y lanzaron una lluvia de jabalinas. Muchos de los merodeadores cayeron en esos momentos. Otros trataron de avanzar, pero solo para encontrarse con guerreros armados con macuáhuime, y otros se hicieron para atrás en donde encontraron con una lluvia de flechas. Todos los que sobrevivieron ante esa fuerte y sorprendente defensa retrocedieron todo el camino hacia la tierra firme. Estoy seguro de que informaron a Cortés acerca de la aparición de ese hombre gordo, bien comido, y que se estaba alimentando con carne. Y estoy seguro de que Cortés se rió de aquel patético gesto de valentía de nuestra parte, pero ellos debieron de haberle informado también con bastante realismo que ahora las ruinas les estaban proporcionando una mejor defensa a los ocupantes de la ciudad que si ésta hubiera quedado intacta. Muy bien, dijo el capitán general, de acuerdo con ese último informe. Tenía la esperanza de poder salvar parte de ella para que nuestros compatriotas se maravillaran al verla, cuando vinieran a colonizarla. Pero la arrasaremos. No dejaremos en pie ni una piedra, ni una viga. La destruiremos de tal manera que ni un escorpión puede esconderse, para luego arrastrarse ante nosotros. Y por supuesto, eso fue lo que hizo. Mientras los cañones de sus barcos seguían derrumbando la parte norte de la ciudad, Cortés llevó varios de los que tenía en la playa hacia los caminos puentes del sur y del oeste. Los cañones fueron arrastrados a lo largo de las calzadas, seguidos por soldados, unos a pie y otros montados, que a su vez eran seguidos por los sabuesos, y otros hombres seguían a estos, solo armados con mazos, hachas, palancas de hierro y arietes. Primero los cañones fueron utilizados para barrer todo obstáculo que tuvieran enfrente y matar a los guerreros que se pudieran esconder allí, o por lo menos mantenerlos agachados sin poder pelear. Luego, los soldados avanzaban dentro del área devastada y cuando nuestros guerreros se levantaban para pelear, eran coceados por los caballos y los soldados que iban a pie les caían encima. Nuestros hombres lucharon valientemente, pero ya estaban muy débiles por el hambre y medio aturdidos por los cañonazos que habían tenido que soportar, y casi todos murieron. Los que pudieron escapar lo hicieron hacia el centro de la ciudad.